consulta o duda que tengan, o la presentación, los que la necesiten, ahí dejo mis datos para que puedan acercarnos o pedirnos o solicitarnos toda la información que requiera de la charla. Hoy lo que vamos a ver en esta primera clase de 3, vamos a ir planteándonos cómo es que se desarrolla un negocio o un emprendimiento como si fuera una receta de cocina, por así decirlo. De a poquito vamos a ir viendo en 9 módulos cuáles son los más importantes y detalles que generalmente cuando hacemos un emprendimiento no los tenemos en cuenta. Cuando arrancamos un emprendimiento vamos al frente y hacemos y tratamos de vender como sea y empezamos por los familiares y empezamos por distintas estrategias que por ahí quizás no son las más adecuadas, y esto lo que nos va a permitir es entender una lógica empresarial, lo que tenemos que tener para corto, para mediano y para largo plazo. Y también nos va a permitir poder empezar a pensarnos más estratégicamente. Ahora bien, esto le sirve a la persona que tiene un proyecto, sirve a la persona que ya tiene el emprendimiento en marcha y nunca se pensó o se planteó como una estrategia, y también sirve para los profesionales independientes que quieran empezar a diversificar su oficio. Como primer punto tenemos que entender qué es este modelo de negocio, que tiene que ver con, como les planteaba, técnicamente el nombre es las bases sobre la cual una empresa crea, proporciona y capta valor, pero para ser más específico, con un vocabulario más llano, es la lógica empresarial por la cual se lleva adelante un emprendimiento. Y aquí lo conformamos en 9 pasos, o se conforman 9 pasos. Esto es un libro que es muy interesante por si lo quieren buscar, que es la metodología Canvas. Y hay que hacer de cuenta que cada una de estos módulos es como si fuera, por ejemplo, dentro de un país, cada uno es una provincia, que tiene sus ríos, que tiene su salida al mar, que tiene sus montañas y que tiene sus distintas características que entre todos hacen un país. Tenemos que entender que entre sí después también se terminan relacionando, porque es importantísimo que cada uno de estos se vaya relacionando. Vamos a ir hablando de cada uno de los módulos y de a poco nos vamos a ir dando cuenta cómo se terminan entrelazando entre todos los módulos y forman un todo que nos va a permitir tener una mejor estrategia, una mejor sintonía, y vamos a estar más tranquilos a la hora de llevar adelante nuestro proyecto. Lo primero que vamos a ver en este módulo número 1 es lo que tiene que ver con nuestros clientes o nuestro segmento de mercado. Nosotros tenemos que entender, hay una pregunta que siempre a mí me gustaba preguntarle a los emprendedores, y es ¿a quién le estás vendiendo? Y la mayoría nos responde lo mismo, les venden a todos. En cierta manera tienen razón, cualquiera puede comprar nuestro producto o adquirir nuestro servicio, pero para trabajar de una forma más estratégica necesitamos entender quiénes son concretamente nuestros clientes más importantes y para quién estamos creando valor. Es decir, que mientras más nosotros podamos identificar a ese usuario con sus características, mejor vamos a poder llegar a una estrategia, o que esa estrategia que nosotros planteemos llegue de una mejor forma. Y acá tenemos que empezar a entender, primero, si es persona, qué atributos tiene, o puede ser una empresa, podemos vender productos o servicios directamente a empresas, o pueden ser gobiernos, o pueden ser instituciones. No nos tenemos que quedar con solamente venderle a la persona directo, sino que tenemos que empezar a agrupar a quién, y en tal caso, si son empresas, agrupar empresas o agrupar instituciones. Hay características que en la teoría siempre nos van a mencionar, por ejemplo, cuando tenemos un nicho de mercado. Cuando tenemos un nicho de mercado estamos hablando de un segmento muy específico, como por ejemplo los productos sin tag. Ese es un ejemplo muy claro para ser concretos cuando hablamos de un nicho de mercado. Son personas con muchos atributos en común, o particularmente el atributo en común es acá, es la clase de alimentos que pueden y que no pueden comer. Entonces, específicamente estamos hablando de un determinado segmento. O podemos llevarlo a algo un poco más volátil, como por ejemplo
productos saludables o alimentación saludable. Y ahí nos vamos a ir imaginando a esa persona que es el cliente o el usuario potencial que vamos a tener. Que es una persona que quizá tenga hábitos saludables, que les guste hacer deporte, que tenga un estilo de vida particular. Y así vamos a ir viéndolo con cada uno de estos segmentos que vayamos encontrando. Si nosotros identificamos quién es el cliente más importante, cada vez que hagamos una estrategia vamos a tener más chances de dar en el blanco que si estamos tirando para todos lados. Es una cuestión de también de hacer más eficientes nuestros recursos y nuestros pasos que estamos dando para poner en marcha nuestro emprendimiento o para lograr más ventas o para lograr mejores resultados. Después lo otro que podemos pensar también es que podemos tener un gran mercado, pero que a cada segmento avancemos con una estrategia particular. Por ejemplo, las tarjetas de crédito ofrecen financiamiento. Ahora, avanzan con una estrategia para las pymes, con una estrategia distinta para los emprendedores, con una estrategia distinta para aquellos que quieren su primer tarjeta de crédito y la extensión. Entonces, podemos hablar de un mercado mucho más amplio, pero tenemos que identificar quiénes son los clientes más importantes y si los tenemos que segmentar, qué producto o servicio específico vamos a ir haciéndoles llegar con mayor importancia o mayor relevancia a la hora de promocionar. También puede ser que lo busquemos por una cuestión de hábitos o por diferentes formas. No hay que encasillarse exclusivamente ni en que todos nos pueden comprar, ni en que solo una persona es la que nos puede comprar. Pero sí tenemos que detectar quién es esa persona o ese cliente más importante. ¿Por qué? Y ahora vamos al segundo paso. Porque le tenemos que hacer llegar una propuesta de valor. Una propuesta de valor que es lo que va a hacer que ese usuario tome la decisión de comprarme a mí y no comprarle a otro. Es decir, la propuesta de valor es lo que nos va a dar la característica distintiva para que nos elijan. Y podemos hablar de cuestiones que se pueden enmarcar en cuantitativas, como por ejemplo que nuestra propuesta de valor puede ser que seamos los más baratos, los que tengamos stock más rápido, los que hagamos llegar el producto en un tiempo más rápido que los demás, o podemos estar hablando de cuestiones que no son cuantitativas, como por ejemplo que tengamos la trayectoria adecuada, que tengamos la experiencia, que tengamos un respaldo, o seamos los mejores, o tengamos la mejor calidad. Pero sí tenemos que identificar cuál es esa propuesta de valor que nosotros estamos ofreciendo. Y muchas veces, sobre todo hoy en día, las empresas están teniendo propuestas de valor que van en sintonía con los valores de la persona. Para que se den una idea, dentro de los más jóvenes, dentro de los menores de 25 años, el 70% de los consumidores globales prefiere comprar a una empresa que cuide el ambiente y pagar más caro que un producto más barato y que no cuide el ambiente. No se trata de una cuestión de precios en este caso, sino que se trata de una cuestión de valores o de representación de la empresa, y esa es la mayor propuesta de valor que puede llegar a tener. Acá nos tenemos que preguntar, ¿qué valor proporcionamos a nuestro cliente? ¿Qué problema ayudamos a solucionar? ¿Qué necesidad satisfacemos? ¿Y qué paquete de productos o servicios ofrecemos a cada cliente? Como les mencionaba en el ejemplo anterior, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Ahora, si nosotros entendemos cuál es nuestra propuesta de valor, seguramente si entendemos quién es nuestro cliente, vamos a tener muchas más chances de hacer efectivas las ventas, las contrataciones y todo lo que requiere para que el emprendimiento pueda subsistir y pueda avanzar. La propuesta de valor la tenemos que identificar sí o sí y tenemos que darla a conocer dentro de, ya lo vamos a ir viendo dentro de todos los otros esquemas de este módulo, lo cual, cuán importante es esta propuesta de valor. Así que ya sabemos, lo primero que fue detectar quién es nuestro cliente.
detectar si es una empresa, si es una persona, empezar a agrupar por atributos, empezar a agrupar por características particulares a esos clientes, y luego vimos qué es o cuál es la importancia de la propuesta de valor que nosotros estamos ofreciendo. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, que son los canales. Y a mí me gusta resumirlo para que quede claro que los canales son los puntos de contacto que hacemos con nuestro segmento de mercado. Son todos los puntos a los cuales nosotros vamos a ejercer ese contacto, ya sea desde la comunicación en redes sociales, cuando entregamos, cuando estamos en el mostrador frente a frente, si somos profesionales independientes, cuando estamos atendiendo, y también algo que cada vez se hace más importante, que es en la postventa. Hoy hay muchas oportunidades si nos quedamos con los datos de las personas o de nuestros clientes y seguimos manteniendo una relación posterior para poder ofrecer o tratar de volver a contactarlos para que puedan comprar nuestro producto o nuestro servicio. ¿Y por qué es importante entender cuáles son los puntos de contacto o dónde hacemos los puntos de contacto? Primero porque nos damos a conocer. Nos damos a conocer como emprendedores, nos damos a conocer o damos a conocer nuestro nuevo proyecto, o si somos profesionales independientes, nos damos a conocer de forma más profesional. Y acá tenemos que ver después si nos conviene, según lo que quiera cada uno, si uno es profesional independiente, armarse su propia página con un perfil más profesional que tener la página personal y que no nos vea nadie. Si nosotros armamos una página o un Instagram solamente que esté armadito, lindo, que explique los servicios que nosotros tenemos, que tenga algunas fotos que nos identifique, que tenga nuestros datos de contacto, seguramente alguien cuando nos busque nos va a encontrar con mayor facilidad que si tenemos en nuestro Instagram en privado. O sea, directamente ya ahí no nos va a encontrar. No nos va a encontrar. Y hoy les puedo asegurar que muchas de las mayorías de las búsquedas se dan en las redes sociales directamente. En Instagram, en Facebook, más allá de las guías y de las otras estrategias que podemos llegar a tener. Por otro lado, nos ayuda a evaluar la propuesta de valor y a contarle la propuesta de valor en cada uno de esos puntos de contacto a nuestros potenciales clientes. Imagínense que ya sabemos quiénes son nuestros clientes, ya sabemos cuál es nuestra propuesta de valor. Si en cada una de las veces que hacemos un contacto con nuestro cliente nos permite poder contarle nuestra propuesta de valor, seguramente vamos a tener más chance. Y ni hablar si en esos puntos de contacto podemos permitir la compra. Porque si ya solamente damos a conocer información y seguramente ahí no pueden comprar, va a costar quizás que haga una serie de pasos consecutivos en llamarnos por teléfono, en buscarnos o en ver diferentes alternativas. Hoy las personas queremos todo rápido. Si hay alguien que diga lo contrario, que lo cuente. Pero hoy nosotros queremos que mandamos un mensaje a un Instagram o a una página o mandamos un WhatsApp y queremos que nos respondan rápido. Queremos comprar ahí nomás o si se nos ocurrió en ese momento es la mejor oportunidad para tratar de acercarnos a mayores clientes. Y ahí es donde también volvemos al tema de la propuesta de valor. La proporcionamos, concretamos y entregamos ahí la propuesta. Y después, por último, viene la postventa, que es donde hoy tenemos que empezar a interpretar que no podemos solamente vender y enviar un producto. Hace unos días yo compré una zapatilla que me llegó por internet y me llegó con el envoltorio del correo y después me llegó la caja de las zapatillas, pero en ningún lado me llegó el negocio que yo había comprado. Que fue casual, que me gustó, que lo compré y me llegó a mi casa, pero en ningún lado decía quién era el negocio. Y tenían todos mis datos, tenían mi teléfono, tenían mi correo electrónico, no me llegó ni un agradecimiento, no me llegó ni para confirmar si era el pedido, se había pedido lo correcto. Entonces, hoy tenemos alternativas que son gratuitas, que seguramente la vamos a ir viendo con Ceci en las otras instancias,
que nos permiten generar una relación con nuestro cliente, que nos permiten hacerle un poco de mimo como para que se interprete que los tenemos en cuenta y que no solamente queremos que nos pague, le mandamos el producto, le ofrecemos el servicio y queda ahí en la nada. Entonces, en esto nos tenemos que poner a pensar de forma concreta cuáles son los puntos que vamos a estar haciendo contacto con nuestros clientes, porque es ahí donde tenemos que aprovechar ese tipo de venta. O también puede ser indirecto el canal de contacto. Puede que seamos nutricionistas y que nos aliemos con una casa de comida saludable, o que nos aliemos con alguna casa de deportes, entonces nos podamos promocionar en conjunto y nos podamos ir dando una mano como para tener alianzas, que después vamos a ver en ese punto las alianzas. Ahora, nosotros tenemos que entender primero a nuestro cliente para saber hacia dónde va, para saber cuáles son los caminos que recorre, no obviamente en la calle, pero sí al momento de comprar o tomar decisiones, para saber que cuando le llevemos el producto tenemos que tratar de cautivar, fidelizar de alguna forma para que no quede tanto en la compra-venta. Y además porque hoy en día tenemos cada vez consumidores más exigentes, que si vamos personalizando, seguramente tenemos más resultados. Y una vez que nosotros nos dimos cuenta cuáles son los puntos de contacto con nuestro cliente, nos vamos a ir dando cuenta también cuáles son los más eficientes. Si sabemos que la mayoría de los clientes nos compra o nos pide por Instagram, tratemos de que ese Instagram tome potencia, tratemos de que esté bien armado, tratemos de que tenga la información adecuada de cómo comprar, de nuestros datos de contacto, y así vamos a ir viendo cuáles son los canales más efectivos. Posiblemente no sea Instagram el canal más efectivo, puede que haya otros, puede que sea por WhatsApp, puede que sea por distintas formas. Ahora, nosotros tenemos que interpretar cuál de todos esos canales son los más importantes y tenemos que ver cómo lo introducimos dentro de nuestro modelo de negocio, o sea, si no, para que no nos genere tanto gasto o no nos genere un desenvolvimiento posterior a nuestro negocio. Entonces, para retroceder un poquito y ver cómo se va entrelazando. Por un lado, vimos en el primer módulo la importancia de detectar quién es nuestro cliente más importante. ¿Para quién estamos creando valor? Tenemos que identificarlo de forma concreta, tenemos que saber cómo son los atributos que más se repiten en nuestros clientes para idealizarnos nosotros mismos cómo vamos a llegar a esas personas después para contar nuestra propuesta de valor, que fue el segundo punto que estuvimos viendo. Y esa propuesta de valor la tenemos que identificar. Puede ser que sea por una cuestión de números o de tiempos que podamos medir, o puede ser que sea por una cuestión de valores o de tradición o de experiencia. Pero tenemos que encontrar esa propuesta de valor. Si nosotros encontramos esa propuesta de valor, vamos a ir convenciendo quizás más rápido a otros clientes que si no la comentamos o si no la damos bien a conocer. El tercer punto tiene que ver con los canales, que son los puntos por los cuales hacemos contacto con estos clientes, que le vamos a contar nuestra propuesta de valor para que puedan comprar nuestro producto o nuestro servicio. Acá pensemos todo, las revistas, las publicidades, nuestros contactos, pensemos todo y cada uno de los puntos a los cuales vamos a hacer contacto con nuestro cliente. ¿Por qué? Porque después de esto tenemos que empezar a pensar en la relación que tenemos con nuestros clientes. Hay algo que es muy importante, que es que nos tenemos que plantear una buena estrategia de captación de clientes, que pueden ser distintas y muchas veces las hacemos, pero que no, quizá por ahí no la tenemos incorporada como una estrategia. Por ejemplo, los gimnasios que tienen el primer día gratis. Vení a probar el primer día y si te gusta, contratas el servicio. O, por ejemplo, la clásica es, ya van a dar cuenta de lo que hablo, porque cuando contratamos un servicio de internet seguramente nos van a cobrar el 50% del valor real los primeros 6 meses.
siempre es lo mismo. Si hoy buscamos otro servicio de Internet, seguramente sea más barato. Y esa es una gran estrategia de captación de clientes. Ahora bien, cuando llega los 6 meses, puede pasar dos opciones. Que nos aumenten el precio y como para nosotros nos parece que es un servicio muy bueno y lo sigamos pagando al precio nuevo, o que lo llamemos y le digamos, Pepito Internet, me estás cobrando muy caro, necesito o que me bajes el precio porque ya vi otra oferta, o porque me parece muy caro, o por lo que sea. Seguramente tengamos distintas alternativas. O nos baja el precio a lo que seguíamos pagando, o nos aumente un poquito y nos aumente los beneficios que podemos llegar a tener ahí, o no nos baje el precio y nos ofrezca una línea de teléfono, o no nos baje el precio y nos ofrezca una línea de teléfono y nos ofrezca descuentos en un aparato y a los 7 meses nos damos cuenta que estamos pagando internet, el servicio de teléfono y la cuota de un celular nuevo. Entonces, eso es tener por ahí una estrategia de captación de clientes, de fidelización de clientes y de estimulación de ventas sugestivas. Yo creo que ahí, en esto es lo que nos tenemos que poner a pensar ahora, cómo nosotros, como profesionales independientes, o como, por ejemplo, autónomos o emprendedores, ante estas circunstancias que estamos atravesando, cómo podemos plantearnos una estrategia. Podemos hacer consultorios gratuitos, podemos, si damos charlas, podemos dar unas mini charlas, nada, por ahí hay que, en cada uno de sus segmentos, tratar de encontrarle la vuelta para atraer clientes. Hoy tenemos que hacer cada vez más hincapié en esta estrategia para que nos pueda permitir tener muchos más clientes o por lo menos interesados o potenciales clientes que nos van a ir dando ventas. Y acá nos tenemos que preguntar, esto está bueno que por ahí lo anoten para ir trabajando después cada uno en su proyecto. ¿Qué relación esperan los segmentos de mercado? ¿Qué relación espera esa persona que nosotros elegimos como cliente o que es realmente el cliente o es para quien nosotros estamos creando valor? ¿Qué relación establecimos? Es lo que yo les mencionaba hace un ratito. Compré unas zapatillas y no recuerdo ni a la marca ni al comercio que se lo compré porque no me mandó ninguna info y no me escribió y no tuve más una relación fluida. ¿Cuál es el costo de eso? O sea, si yo tengo que hacer tarjetas para enviarle agradecimientos y me termina saliendo más caro, realmente no tiene sentido por ahí generar distintas alternativas, y si no me trae resultados, menos. ¿Y cómo se integra nuestro modelo de negocio? ¿Cómo podemos hacer para que esa relación se integre a nuestro modelo de negocios? Y hoy hay una buena alternativa a través de las redes sociales. Yo creo que tenemos la oportunidad, por ejemplo, los independientes hoy, de darnos un respaldo de conocimiento a través de las redes sociales. Es decir, mientras vamos generando esas publicaciones que por ahí hacemos ofreciendo nuestros servicios, si contamos qué es nuestro servicio o qué es nuestro producto, vamos a ir demostrando conocimiento. Yo no te escucho, Ceci, pero adelante. ¿Sigo? Bien. Hagamos así, cuando querés mencionar algo, levantá la mano y yo te veo y después cuando está... Perfecto. Eso seguramente lo van a ir viendo en las charlas, en la última charla por ahí de Ceci, que está bueno cuando se desarrolla todo lo que es marca personal. Pero, por ejemplo, a mí me gusta ver cuando un profesional independiente demuestra que tiene información de lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando una nutricionista nos tira tips para mejorar nuestra alimentación, o cuando un abogado que se especializa, por ejemplo, en registro de marcas nos va tirando el por qué tenemos que tener en cuenta para
nuestro emprendimiento registrar la marca, o nada, diferentes alternativas que nos vamos a ir dando cuenta si vemos las redes sociales, que eso va generando una determinada comunidad de seguidores. Esa comunidad de seguidores se va a ir transformando seguramente en potenciales clientes. Entonces, si nosotros tenemos o vendemos un servicio, tenemos que tratar de explicarlo de la mejor forma posible para que se interprete, porque es algo tangible. Entonces, es una gran oportunidad de las redes sociales que nos permite poder dar toda esa información, poder brindar esa cuestión de que el cliente o el potencial cliente interprete lo que nosotros estamos haciendo. Sí, si nos ponemos a ver, la mayoría hoy de los que están en redes tratan de comunicarlo de esa forma, entonces no es algo alejado de la realidad de empezar a contar si vendemos torta, cuáles son los ingredientes, los beneficios de lo que estamos vendiendo, nada, ver todo lo posible para generar una relación, para generar una comunidad, para generar que se creen esas alternativas de ventas. Y hasta acá lo que vimos es, vamos a hacer un repaso para no olvidarnos. Lo primero que vimos es que tenemos que detectar nuestros clientes. Tenemos que tratar de encontrar esos atributos que son similares a todas las personas que nos pueden venir a comprar. Pueden ser personas, pueden ser empresas, pueden ser gobiernos, pueden ser instituciones, pueden ser lo que nosotros interpretemos que podamos agrupar, o bien pueden ser todos, y sí tenemos que establecer una estrategia segmentada para cada uno de esos segmentos. Una vez que lo tenemos identificado, también tenemos que identificar cuál es nuestra propuesta de valor. ¿Por qué nos eligen? Porque somos baratos, porque entregamos a tiempo, porque tenemos stock, o porque hay una cuestión que es cualitativa, porque representamos los mismos valores que esa persona, o por experiencia, por tradición. Tenemos que entender, o por calidad, tenemos que entender cuál es nuestra propuesta de valor. El tercer punto tiene que ver con los canales a los cuales nosotros vamos a hacer contacto con esos potenciales clientes o con nuestro segmento. Y tenemos que tener en cuenta que ahí vamos a estar dando información, que vamos a ayudar a por qué nos tienen que comprar, que si automáticamente nos pueden comprar sería lo ideal, pero también tenemos que lograr que posterior a la compra mantener una relación a través de alguno de los canales que hoy son muchos y gratuitos y hay diferentes alternativas. El cuarto punto que vimos es la relación con nuestros clientes. En esa relación nosotros tenemos que tratar de fidelizar, tenemos que tratar de ser lo más cordial posible para que puedan volver a comprarnos, para que podamos captarlos de entrada y que podamos fidelizar y que podamos después generar otro tipo de venta u otro tipo de contratación. Y ahora lo que vamos a ver son las fuentes de ingreso. Y acá es donde tenemos que empezar a pensar un poco por ahí distinto a lo que estamos acostumbrados todos, que es la de comprar y vender un producto, entregar, que me paguen, o la de brindar una asesoría uno a uno sentado en un lado del escritorio y en otro lado del escritorio. Y en los emprendimientos también, empezar a pensar cómo podemos diversificar esos ingresos que estamos teniendo. Les voy a dar dos ejemplos. Uno tiene que ver con cuando hablamos, por ejemplo, cuando vemos Spotify. Spotify tiene una cantidad de usuarios que es increíble. Ahora, ¿quién paga? Paga solo los que obtienen un servicio premium. Son los que pueden pasar el disco entero, pueden escuchar el tema que quieren, la cantidad de temas que quieren y sin interrupción. ¿Son muchos? Sí, son muchísimos. El precio es económico, relativamente es económico. Esa es una de las fuentes de ingreso. Ahora, Spotify lo podemos tener gratuito, pero tenemos las funciones limitadas. Cada 15 minutos una publicidad, no podemos escuchar el tema particular que queremos escuchar, y dentro de esos 15 minutos siempre nos aparece una publicidad, que es la segunda fuente de ingresos de esa misma empresa. Entonces ofrece a un usuario determinado
un servicio premium que le genere un ingreso, y a otro usuario determinado un servicio que paga para que determinada cantidad de usuarios puedan escuchar su publicidad o su empresa. Entonces, es donde tenemos que empezar a pensar estrategias distintas a lo normal o a lo que venimos haciendo para poder generar nuevos ingresos, no solamente quedarnos en te doy un servicio y me pagás, o te doy un producto y me pagás. Después, por ejemplo, puedo dar otro ejemplo mucho más simple, que obviamente estamos hablando de suposiciones y de estrategias. Si nosotros vendemos empanadas los fines de semana a la noche, cocinadas, vamos a tratar de detectar ese cliente que es aquel que no quiere cocinar, que lo quiere comer mientras ve una peli. Vamos a hacer toda esa estrategia, la propuesta de valor y demás. Ahora, estamos vendiendo un producto, que es una empanada cocinada de 5 gustos. Los días de semana no nos da rentabilidad, no la podemos vender, no podemos tener un buen volumen de ventas de ese mismo producto. Tenemos un producto que es la empanada cocinada, de 5 gustos. Ahora bien, si nosotros ponemos a pensar, la empanada también se puede vender sin cocinar, congelada, envasada al vacío. ¿A quién se la podemos vender? ¿A la misma persona que lo compra el fin de semana? Puede ser una opción, pero puede que haya personas que les guste cocinar y que las quieran tener en el freezer y que las quieren sacar cuando ellos quieren, descongelar y cenar o almorzar cuando ellos quieran. Ahora también se la podemos vender a los negocios, se la podemos vender a un almacén, se la podemos vender a un supermercado, que nos pueda llevar a una mayor escala de un producto semi cocinado, envasado, de una determinada cantidad de tiempo de durabilidad que permite estar en el frío. Entonces, cuando digo de tratar de pensar distintas fuentes de ingreso, tenemos que salir del molde de lo tradicional y encontrar distintas alternativas. Hoy lo que estamos haciendo es una charla online. Hasta febrero yo estaba acostumbrado a dar charlas presenciales. Nunca había dado una charla online, por eso verán que no sé cómo funciona mucho lo del sonido. Entonces, a ver, todavía me cuesta alguna de esas cositas. Ahora bien, esta charla la podemos grabar. Yo estoy acostumbrado a dar charlas presenciales, pero esta la podemos grabar. Yo puedo hacer una empresa, un emprendimiento de este tipo de charlas y puedo cobrar 100 pesos la charla que hoy estoy dando, la semana que viene, que está grabada. Se la puedo vender a Santa Fe, se la puedo vender a la región, se la puedo vender a otra provincia, se la puedo vender a toda el habla hispana, se la puedo vender a los portugueses si la llevo a portugués, si la doblo a portugués. Y si la doblo a inglés, se la podemos vender a todo el mundo. Ahora, yo estaba acostumbrado a dar charlas presenciales, no estaba acostumbrado a dar charlas online. Entonces, hoy la digitalización, los distintos métodos y el plantearnos una estrategia nos permite encontrar distintas fuentes de ingreso. Y tenemos que empezar a aprovechar y a pensar si hay algún profesional independiente que por ahí tiene que atender siempre a persona, claramente va a tener una venta máxima. Si da turnos de 1 hora, de lunes a viernes, que trabaje 8 horas, hay un punto máximo de ventas. Entonces, ahí es donde podemos empezar a pensar de forma más estratégica. ¿Hay algo digital que se pueda hacer? ¿Hay algo grupal que se pueda hacer? ¿Hay algún producto de la industria a la cual yo formo parte como profesional independiente que puedo empezar a vender sin tener que atender persona a persona? Es decir, un psicólogo o una psicóloga que trabaje con niños seguramente va a recomendar determinados libros, determinadas películas, determinadas acciones que se puede llegar a hacer. Ahora, ¿nos preguntamos si nosotros somos los que podemos vender ese producto? ¿O si lo podemos hacer y lo podemos vender? Nos preguntamos si somos nutricionistas y podemos, más allá de vender una alimentación saludable y demás, ¿podemos aliarnos con alguien para vender las viandas que yo le estoy ofreciendo a mis clientes y salir de esa fuente de ingreso tradicional de persona a persona? Y así con cada una de las profesiones. No me voy a poner a preguntar porque no vamos a terminar más y además está buenísimo empezar a ver qué otros ingresos se puede generar, pero
Cuando somos un profesional independiente tenemos que entender que formamos parte de una industria también. Formamos parte de un montón de otros servicios que son cercanos y productos que son cercanos a lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, no está mal empezar a pensar en vender ese tipo de producto para generar otra fuente de ingreso que no sea solamente la de persona a persona. Entonces, eso lleva un trabajo de investigación o un trabajo de prueba y error, y seguramente en el plazo adecuado se irá fomentando o se irá poniendo. Así que esta es una invitación a que se pongan a pensar cómo, si vendo un servicio, puedo llevarlo a una escala. Hoy con la digitalización hay muchas oportunidades. Y también si vendo un producto, si solamente tengo que vender el producto terminado o lo puedo vender en alguna etapa de la producción para que me permita generar otro tipo de ingresos, que quizás puede ser que se lo venda directamente a otro mercado, como hablaba lo de las empanadas. Podemos venderlas cocinadas a un mercado particular y podemos venderlas congeladas, precocidas, a otro segmento totalmente distinto que puede ser negocios o almacenes. Entonces, digo, este es el mayor trabajo de adaptación que la pandemia que hoy estamos viviendo nos toca ponernos a pensar y a trabajar. Así que este es un muy buen punto para tener en cuenta. Bueno, entonces ya vimos los clientes. ¿Quiénes son nuestros segmentos de mercado y cuáles son nuestros clientes más importantes? ¿Y cuáles son los atributos que tienen estos clientes importantes? Luego pasamos al segundo punto, que es la propuesta de valor, que es el por qué nos eligen a nosotros, que es el porqué de nuestras características, que se pueden medir o no, pero que sí las tenemos que interpretar y las tenemos que saber porque es lo que tenemos que potenciar en nuestro proyecto. Por otro lado, vimos lo que son los canales, y son los diferentes puntos de contacto que hacemos con esos potenciales clientes a los cuales les vamos a mostrar nuestra propuesta de valor. Después vimos la relación que tenemos con nuestros clientes, en donde vamos a tratar de generar una estrategia de captación, una fidelización, y tratar de seguir vendiéndole diferentes productos. Y ahora en este punto vimos las fuentes de ingreso, que tiene que ver con cómo podemos diversificar diferentes servicios o productos. Hoy la digitalización es muy importante, así que es un momento súper para aprovechar. Y acá nos tenemos que preguntar, ¿por qué valor está dispuesto a pagar nuestro segmento de mercado? ¿Por qué paga? ¿Cómo le gustaría pagar? ¿Y cuánto reportan esas distintas fuentes de ingreso? Porque si no, no es cuestión de tratar de vender producción semi-elaborada y que después no nos termine alcanzando para vender la producción que necesitamos al fin del camino, que es la elaborada, y nos termine generando menos ingresos de lo que teníamos planeado. Y hasta acá vamos a empezar con la parte un poco más dura, que son los recursos que necesitamos. Pero no los recursos, no estamos hablando de cuestiones de economía, sino que estamos hablando de todo el resto que necesitamos, porque esto es lo que nos tenemos que plantear con un paso a paso, digamos. Es decir, para hacer una estrategia no es necesario hacerla de golpe, sino que tenemos que entender que tenemos que poner las prioridades, pero sí tenemos que poner plazos, fechas y determinadas cuestiones. Los recursos claves es un listado de todo lo que necesitamos para poner en marcha esa estrategia que venimos pensando. Y tenemos que ver qué podemos hacer nosotros, qué necesitamos contratar, qué recurso humano vamos a necesitar como aliado para que podamos llevar adelante esa estrategia y todas las otras cuestiones que nos permiten tener una estrategia funcionando o a medio funcionar o con los primeros pasos. Pero sí o sí nos tenemos que concientizar de que tenemos que encontrar cuáles son esos recursos claves, ya sea personas que hagan la atención, personas que respondan a las redes sociales o uno mismo, o el WhatsApp, o el envío, o la logística, o cómo acercarnos a esos clientes,
Digamos, todo lo que nosotros necesitamos de recurso, lo tenemos que anotar y lo tenemos que plasmar. Y después, en el punto 7, para hablar de poner en papel esta estrategia, tenemos que ver cuáles son esas actividades claves. Porque ya tenemos identificado el cliente, identificada la propuesta de valor, cuáles son los puntos de contacto, cómo vamos a captar esos clientes, cómo vamos a generar ingresos, y ya tenemos los recursos clave que necesitamos para hacer todo lo anterior. Ahora tenemos que ordenarlo. Tenemos que pensar cuáles son las actividades claves. Si nosotros estamos solos en un emprendimiento, no hay nada mejor que tener en cuenta cuáles son las actividades claves en función a un orden y bien organizadas durante un periodo. Por ejemplo, si yo soy la persona que vendía las empanadas, tengo que saber cuándo volver a publicar o a mostrar la oferta. Tengo que saber cuándo poner... A ver, Ceci, ¿vos estás pidiendo para hablar? ¿No? Ahí está. Tenemos que saber cuándo vamos a tomar los pedidos, tenemos que saber cuándo tenemos que realizar las compras, tenemos que saber cuándo vamos a repartir. Entonces, de nada sirve tener todos los recursos en un listado si no nos organizamos cuáles son las actividades más importantes, las que no le podemos cerrar, las que tienen que estar sí o sí, y si las podemos ordenar en un día a día, en un esquema que nos permita estar ordenados, seguramente sea todo mucho más complicado. Entonces, la recomendación clave es un orden de actividades, de día a día, de las más importantes a las menos importantes, un orden de actividades para las compras, para la toma de pedido, para las publicaciones, que seguramente en el tercer capítulo, o en el segundo, no sé cuál, nos va a contar cómo organizarnos, por ejemplo, para tener las redes y publicar y tener un poquito ahí de organización en nuestra propia gestión de redes sociales. Así que les recomiendo eso, ¿no? Un propio esquema de actividades que nos permita poder poner en marcha ese emprendimiento. Después voy a pasar a este que es el punto número 8, que tiene que ver con las alianzas claves. Y hoy en día estamos viendo que este punto es cada vez más importante, porque solos ya nos está costando el doble, imaginémonos en pandemia. Tenemos que identificar quiénes son nuestros aliados clave. Yo siempre, en la anterior charla contaba el ejemplo de un amigo que le gustaba tanto la sal que se puso una fábrica de sal, y que encontró en sus aliados sus propios canales de venta. Sus aliados eran los carnicerías, los que venden pollo, las verdulerías, las distribuidoras. Ahora, él no termina de vender él por sí, sino que encontró en esas alianzas un canal de comercialización que le permite poder desenvolverse en las ventas. Otro ejemplo que hemos visto mucho ahora, o que vemos mucho, son, por ejemplo, los sorteos cruzados en Instagram. Vemos, no sé, un emprendimiento de ropa para hombre con, no sé, una pelota de fútbol, o, no sé, vemos productos que son similares dentro de una industria que se pueden complementar y que entre ambos generan una alianza clave que nos permite poder, por ejemplo, avanzar o generar que los clientes que ellos tienen puedan ser clientes míos y que los clientes que yo tengo puedan terminar siendo clientes míos. Y además tenemos que pensar alianzas, por ejemplo, con nuestros proveedores, que eso es algo que se está viendo desde hace un tiempo con los bares. Los bares generalmente abren con una marca que les hace de pie o de fuerza comercial. No hay ya hoy prácticamente un bar que abra solo. Bueno, sí puede haber, hay muchos. Pero generalmente los últimos son con un pie de una marca fuerte que les permite desarrollar comercialmente o tener un respaldo, porque muchas veces esas alianzas claves nos dan respaldo, además de traernos clientes, además de traernos segmentos de mercado similares a los nuestros, nos da un respaldo institucional que nos permite avanzar muchísimo en
una relación comercial a futuro. Así que, y acá vean todas las alternativas que hay. ¿Por qué digo esto? Porque las alianzas terminan siendo hoy un canal muy fuerte de atracción de potenciales clientes. En las redes sociales se ve, los influencers están cada vez más fuerte con la comunicación de determinados productos a determinadas empresas. Tenemos que tener en cuenta eso. Las empresas conjuntas que pueden llegar a ser negocios nuevos también, eso es parte de las alianzas nuevas. Hoy hay que pensar en cómo juntarnos y dejar de ser competitivos entre sí, entre todos, y empezar a pensar en conjunto cómo podemos realizar una estrategia que nos permita potenciar a todos. Así que hasta ahora vimos los clientes, que los detectamos, que sabemos cuáles son los atributos comunes. Vimos que tenemos que identificar nuestra propuesta de valor para llegar a ese cliente de la mejor forma posible. Vimos que necesitamos de canales para hacer puntos de contacto con nuestro cliente, para contarle nuestra propuesta de valor. Vimos que tenemos que hacer una estrategia de relación con nuestros clientes para poder captarlos, para poder fidelizarlos, a través de esos puntos de canales que estuvimos viendo, esos puntos de contacto en los canales, para contarle nuestra propuesta de valor a ese cliente que ya lo tenemos bien hilado y afinado. Vimos que tenemos que empezar a pensar diferentes fuentes de ingreso, no solamente la venta producto final concreta, sino que tenemos que diversificarnos. Vimos también que tenemos que tener en cuenta los recursos que vamos a necesitar, los recursos clave que vamos a necesitar para poder desarrollar toda esa estrategia que estábamos mencionando antes. Vimos también todo lo que tiene que ver con la organización y las actividades que nos permiten poner esos recursos en marcha de esa estrategia que venimos hablando. Y vimos los aliados claves que necesitamos, o las alianzas que necesitamos empezar a pensar para que esa estrategia funcione, no solo por tracción propia, sino por tracción mutua de distintos actores de una misma industria. Por último, lo que vamos a ver tiene que ver con los costos, que eso no vamos a profundizar mucho porque es todo un capítulo aparte, pero que sí tenemos que tener en cuenta cuáles son los costos más importantes, tenemos que tener en cuenta cuáles son los recursos más caros que vamos a necesitar para saber si son realmente esenciales o no, ver qué podemos hacer nosotros, ver qué otras alternativas tenemos para poder acompañar a este emprendimiento. Y hablando de recursos, seguramente muchos nos cueste tratar de generar herramientas digitales. Así que, y acá es donde en las próximas charlas seguramente muchos se van a ahorrar algunos pesos, pero obviamente hay que aprender a hacer presentaciones, a gestionar sus redes sociales. Ahora, una vez que ustedes aprendan un poquito, se van a dar cuenta de la importancia, porque seguramente van a tener resultados. El día de mañana van a necesitar contratar un diseñador, van a necesitar contratar personas que puedan administrar de una forma más estratégica. Pero hoy lo que queremos hacer es que con recursos gratuitos o recursos con el menor costo posible puedan poner en marcha el emprendimiento o dar una vuelta de rosca a esa estrategia. Y dentro de la estructura de costos tenemos que saber diferenciar los costos fijos de los costos variables. Los costos que sí o sí vamos a tener, por más que vendamos o no, y sobre todo en pandemia lo tenemos que tener en cuenta, y los recursos que a medida que aumenten las ventas o aumentemos la cantidad de servicios ofrecidos, van a ir aumentándose. Así que esa parte de la estructura de costo la tienen que tener muy en cuenta. En otra charla profundizaremos, y seguramente lo dará otro, porque a mí no me gusta mucho hablar de costos, pero sí me gusta mucho hablar de estrategias o ver cómo podemos diversificar. Así que ahí hasta el momento vimos los 9 puntos de forma rápida. Se entienda que esto es un taller de 5 horas, con práctica, con teoría, con ejemplos, pero bueno, hoy queríamos acercarles una introducción a cómo se genera una estrategia o de modelo de negocio
para emprendedores, para aquellas personas que quieren tener un proyecto en marcha, o para diversificar los que son profesionales independientes. No sé si querés acotar algo, Ceci, que no te voy a poder escuchar, pero bueno, me vas a hacer el ok o no. A ver. ¿Son preguntas? A ver, ya. ¿Qué estrategia proponen para alguien que pasa por la transición de ser dependiente a ser independiente en este momento con situación que se vive en el momento? Ay, ay. Hay una cuestión de que tenemos que entender lo siguiente. Poner en marcha un emprendimiento no lo vamos a hacer de un día para el otro. Poner en marcha un emprendimiento es primero identificar durante 3 meses quiénes son los potenciales clientes. Yo digo, desde mi experiencia y desde haber visto tantos emprendimientos, no es que tenga una fórmula mágica, nadie tiene una fórmula mágica. Si hay alguien que le dice que tiene una fórmula mágica, chicos, es mentira. Ese meme de querer ser tu propio jefe es complicado a veces. Sí hay que tener en cuenta que hay que probar, hay que salir a la calle. Si tenemos un proyecto, lo tenemos que salir a probar. Tenemos que reformular en la medida que vamos caminando, vamos a ir detectando cada vez más si tiene simpatía o no tiene simpatía con la gente. Mi recomendación es que no aflojen en cuanto a la estrategia que se pueden llegar a desarrollar, porque seguramente en 2 meses nos veamos como que no nos salen las cosas y demás, pero sí tenemos que tener en claro un cronograma de acciones, de acciones a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Empezar a buscar aliados. Si estamos solos en esta, porque dejaste tu trabajo y te estás largando y justo apareció la pandemia, hay que tratar de aliarse con personas que tengan o que estén dentro de nuestra industria, de la industria perteneciente. Eso nos va a permitir mucho que nos traccionen gente, que nos traigan potenciales clientes. Redes sociales, no sé de qué será ese emprendimiento, pero hoy las redes sociales son un canal súper fuerte de tracción de personas, y más con la cuarentena, entonces tenemos que aprovechar. Y lo otro es darle para adelante sí o sí. No, no vamos a de un día para el otro generar un resultado al 100%. Eso tenemos que tener en cuenta. Cualquier cosa nos escriben ahí al correo, a ver si yo lo tengo acá. Ahí está otra vez mi dato. Nos escriben ahí y vemos en qué podemos ayudar. A ver, la otra pregunta. Al momento de lanzar un emprendimiento, ¿conviene ser más específico con lo que se busca vender o pensar en un rubro amigo? Un rubro con varios productos, una mayor oferta, normalmente eso están haciendo hoy las grandes empresas. Para competir con grandes empresas cuando sos chico, tenés que buscar. Y hoy los emprendedores tenemos como diferentes desafíos ante las grandes empresas. Son estructuras grandes y de menos flexibilidad que los emprendedores. Entonces, digo, a la hora de competir o pensar, tenemos que ver por qué estamos desarrollando un emprendimiento, compitiéndole a esa empresa y tratar de detectar esa característica, esa propuesta de valor. ¿Qué es lo que no hace esa empresa? ¿Qué es lo que está haciendo mal esa empresa? ¿O qué nos parece que a nosotros nos gustaría que haga? Ayer vi una empresa de electrodoméstico que comunica de forma para jóvenes, pero no voy a dar nombre obviamente y tampoco soy el mejor en eso, pero de una forma tan mala, vendiendo productos jóvenes, pero con imágenes fotomontadas, no sé, tenía como 30.000 seguidores y de última en los posteos tenía 12 me gusta. Entonces, claramente, digamos, las empresas grandes tienen sus problemas, sobre todo a la hora de generar empatía con los consumidores. Nosotros los emprendedores tenemos esa gran posibilidad de tener más cercanía y me parece que va por ahí un poco. La idea de generar esa empatía con el consumidor es cada vez más fuerte, del servicio de valor agregado cada vez más fuerte, así que vamos ahí, cualquier cosa también nos escriben y vemos cómo podemos ayudar. No sé, Ceci, si vos querés comentar algo o hay alguna otra pregunta. A ver si puedo ver el chat.
La compartición de pantalla se ha detenido. Bueno. Ok. Bueno, nos queda solamente, creo que todos han recibido el material de trabajo, o no, pero cuando enviamos el link de inscripción. Así que les propongo que completen el mapita que vimos recién de Canvas, que me parece que es muy interesante esta metodología. Para los que estudiamos ciencias económicas, cuando arrancábamos en la carrera, nos vendían un paquete informativo de una empresa con características duras, que teníamos que promocionar, que teníamos que planificar y después verificar. Eso ya no existe más, chicos. Esta metodología que vimos hoy es una de las metodologías que le va a permitir adaptarse a, por ejemplo, lo que ha pasado de una pandemia. Imagínense una empresa que hizo una estrategia en el mes de febrero, tuvo que cambiar todo para llegar a este fin de año. Así que espero que les haya servido. Estamos súper a disposición y espero que esa estrategia que vimos hoy les pueda ayudar a potenciar su emprendimiento. Cualquier cosa nos escriben, ya tienen nuestros datos. Disculpen que no puedo escuchar a nadie, pero bueno, la próxima voy a ver cómo se hace bien. Para eso voy a hacer las dos clases de Ceci que vienen. No sé si Gise o Ceci quieren decir algo o saludar por mí. Ahí está, Gise, la veo. Bueno, no escucho ni veo nada, así que veo que están saludando. Mañana, acuérdense, a las 2 de la tarde, vamos a mandar a la mañana nuevamente el ID y la contraseña para ingresar con el material de trabajo de la segunda clase. Así que muchas gracias, disculpen que no los pueda escuchar, nos vemos la próxima. Adiós.